el dolor abdominal, causas de dolor abdominal, identificación de pacientes de alto riesgo con dolor abdominal, imágenes diagnósticas para el dolor abdominal, patologías más frecuentes del dolor abdominal y cómo se puede ver cada una de las patologías en diferentes imágenes diagnósticas. Bueno, entonces para empezar, ¿qué es el dolor abdominal? Aunque suene muy obvio, es el dolor entre los límites abdominales, ¿cierto? El dolor puede ser generalizado, que es decir, cuando ocupa más de la mitad del abdomen, localizado, cuando duele en una parte en específico y nos puede estar hablando de un órgano o víscera en específico. Un dolor tipo cólico, que es el más común en el abdomen, que es un dolor que empieza repentinamente y se va aumentando su intensidad poco a poco y también desaparece repentinamente. Va y viene como por periodos. Y el dolor tipo calambre, que es como más cuando hay distensión abdominal o el abdomen se llenó de gases, por decirlo así. Y hay que tener en cuenta que lo que vamos a evaluar más que todo con imágenes es el dolor abdominal agudo, que es aquel que ocurre dentro de un periodo muy breve y puede durar varios días mientras se soluciona como ese problema. Es una de las principales quejas en urgencias y es muy importante conocer cómo lo podemos diagnosticar y con qué imágenes podemos solucionar porque pueden comprometer la vida de muchos pacientes. Ya para hablar de causas de dolor abdominal, que más adelante mi compañero Juan José les va a hablar en detalle más de cada una, entonces vamos a hablar de apendicitis, colecistitis y coliciasis, obstrucción intestinal, pancreatitis, isquemia mesentérica, diverticulitis y ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Aquí pues ya vamos a tener el dolor abdominal agudo, que es lo que vamos a mirar en las imágenes, que puede ser un dolor abdominal médico o quirúrgico. El dolor abdominal médico es aquel que se puede solucionar con tratamiento y casi siempre se soluciona con tratamiento. Si se opera, puede llegar a ser una operación innecesaria. En cambio, el quirúrgico es el que siempre se opera urgente y esa es la solución, que si no se llega a operar o se alarga ese transcurso para operarlo, puede llegar a presentar complicaciones graves o incluso la muerte del paciente. Entonces, nosotros primero quisimos hablar de los pacientes que tienen alto riesgo cuando hay dolor abdominal, porque en ellos deberíamos como enfocarnos y poner más atención en llegado caso de que los presenten. Los ancianos, ¿por qué los ancianos? Porque cada vez que vamos aumentando 10 años de vida, se va aumentando el riesgo de muerte. Ellos, al igual que los inmunosuprimidos, su sistema inmune no es tan bueno como el de una persona joven y van a presentar una clínica atípica con síntomas agudos, con progresión muy rápida y por lo general tenemos que pensar casi siempre en malignidad o por ejemplo, en el caso de una obstrucción intestinal, que tenga un tumor o que tenga una hernia que esté generando esa obstrucción. De todos los ancianos que consultan por dolor abdominal, un tercio de ellos son llevados a urgencias por dolor abdominal agudo grave. Ya para inmunosuprimidos, entonces como ya había hablado, su sistema inmune no es igual al de nosotros, los síntomas de ellos van a ser muy diferentes al de la clínica normal y pues tienen más riesgo de padecer infecciones. En los pacientes inmunosuprimidos cabe destacar a pacientes diabéticos, pacientes con VIH o pacientes que hayan estado expuestos a una quimioterapia o que estén tomando esteroides. Las embarazadas, porque su examen físico es desorientador, es decir, cuando la mujer tiene al feto por dentro, el útero crece y ese crecimiento del útero hace que los órganos se muevan de su puesto original y también porque pues tenemos una vida por dentro y también hay que tener en cuenta al feto. Y los pacientes con cirugía previa, porque tenemos que tener en cuenta que ellos por las adherencias que tienen pueden generar obstrucción intestinal o pueden tener más riesgo de una infección postoperatoria. Ya para hablar de imágenes diagnósticas, entonces, como para dar las generalidades de las 4 más importantes, tenemos la radiografía, la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Entonces, para hablar de la radiografía, entonces es una prueba barata, sencilla, asequible, que pues está en casi todos los lugares de salud y tiene varias proyecciones. Podemos hacer proyección anteroposterior, lateral o oblicua.
la que necesitemos. La lateral oblicua nos van a ayudar a ver, pues, como a tener una mejor visibilidad de toda el área abdominal. En la lateral también nos ayuda a observar el fondo de saco de Douglas, que si hay algún problema allí, pues esta también sería muy buena opción. Generalmente se hace en bipedestación, pero en pacientes como pacientes pediátricos o personas que su dolor abdominal agudo les impida como pararse, se puede también tomar en una posición de cúbito dorsal o de cúbito con proyección lateral. La radiografía es muy buena para identificar neumoperitoneo y muchas otras enfermedades que mi compañero les va a hablar más adelante. Ya como se interpreta una radiografía normal, entonces lo primero que vamos a ver son las bases intestinales. Tener en cuenta pues el intestino delgado, el intestino grueso y el ciego. Ya para valorar como las partes blandas, entonces ahí revisamos todas las vísceras abdominales u órganos abdominales que no tengan tumor, calcificaciones, llenos de aire, o presenten de pronto, en el caso del hígado, un absceso hepático. Ya para después valorar las partes óseas, entonces tenemos que asegurarnos de que no haya ninguna deformidad anatómica, la sombra hepática y el vaso, que generalmente siempre deben estar por debajo del reborde costal, el caso del hígado pues en el derecho y el vaso en el izquierdo, y cabe resaltar que ellos casi no se ven. Por ejemplo, en el hígado hay como un lóbulo que a veces está presente en algunos pacientes que se llama lóbulo de Reidel, que es como una lengüeta que sale del lóbulo derecho del hígado, y entonces ahí en ese caso lo podríamos llegar a ver un poco mejor porque ya sobrepasa el reborde costal. O en el vaso cuando hay cuando hay agrandamiento de vaso, esplenomegalia. De resto es muy difícil que se vea. Ya para la ecografía, entonces la ecografía también es una prueba barata, sencilla y rápida que se le puede hacer al paciente. Tiene sus limitaciones, pues se nos va a dificultar más en un paciente obeso o en un paciente no necesariamente obeso, sino que tenga mucha grasa abdominal o que esté lleno de gases. Este es la prueba como preferida para ver vesícula biliar y vía biliar. Aquí también podemos observar órganos sólidos y estructuras llenas de líquido, como las arterias, las venas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la apendicitis, entonces, ¿qué hace la apendicitis? La apendicitis se inflama y se llena de líquido, y por eso es que la podemos ver mediante la ecografía. La ecografía, entonces, ya les había dicho que para el que más sirve es para dolor abdominal, para vesícula biliar y vías biliares. Y ya para hablar de tomografía computarizada, entonces este es un método más sensible que nos va a ayudar lógicamente a diagnosticar muchas causas de dolor abdominal. La tomografía puede ser simple o con métodos de contraste. El método de contraste se puede inyectar vía intravenosa o vía oral, pero pues hay que recalcar que la vía oral pues ya está, pues se ha dejado como en desuso porque el medio de contraste pues sabe muy maluco, es muy difícil de tomarse al paciente porque generalmente es alrededor de 1.5 litros, entonces tomarse el eso con un sabor maluco va a ser muy complicado y aparte nos puede retrasar como la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido y entrar a cirugía, como que nos aumenta esa ventana de tiempo. Aquí el TAC entonces tenemos simple y contraste en fase venosa, arterial o trifásica. La parte venosa nos ayuda como a observar bien todos los componentes del abdomen, la pared abdominal y todo eso. La arterial ya sirve más para cuando se sospecha una ruptura aorta abdominal o una isquemia mesentérica, que ya sería la prueba preferida en estos casos. También podemos identificar el punto de transición entre el intestino delgado y colon. Ya para hablar de la resonancia magnética, entonces la resonancia magnética es mejor que el TAC. Porque no tiene radiación ionizante, porque podemos ver, obtener todas las imágenes desde todos los planos, axial, coronal, sagital y oblicuo. Hay resolución de contraste. ¿Qué significa esto? Que pues dependiendo de la densidad del tejido podemos diferenciar cada uno de los tejidos mejor que con otras imágenes, y podemos también caracterizar qué es sangre, qué es grasa, qué es agua, pues cuál es cada tejido. Ellas tienen unas contraindicaciones. Generalmente, pues en la actualidad ya son contraindicaciones relativas,
porque, por ejemplo, los marcapasos, los implantes ya están hechos de materiales que se pueden utilizar mientras se hace el examen. O, por ejemplo, en caso de algunos otros dispositivos, se pueden parar mientras se realiza el examen. Ya la única contraindicación absoluta que hay es los fragmentos metálicos prioritarios y ya, sería. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco más sobre pues, las patologías más frecuentes que se presentan con dolor abdominal. Las principales pues son la apendicitis, la colecistitis y la colelitiasis, la diverticulitis, la obstrucción intestinal, la pancreatitis aguda, el absceso hepático y quisimos meter aquí pues estas dos que no son tan frecuentes, que son la isquemia mesentérica y la rotura de aneurisma de aorta abdominal, porque si bien no son tan frecuentes, pues tienen una alta mortalidad, pues estas patologías, entonces es importante pues tenerlas en cuenta. Entonces vamos a empezar pues con la apendicitis. Bueno, ¿lo pasas por favor? Bueno, entonces como bien sabemos pues la apendicitis es una inflamación pues del apéndice secal y algo muy importante saber de la apendicitis es que es la apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente y supone más o menos alrededor de un 60 a un 70% de los cuadros de abdomen agudo quirúrgicos. Entonces, pues es una patología a tener muy, muy presente. Hablando un poquito de la radiografía, pues a pesar de que la radiografía simple de abdomen hace parte del abordaje inicial diagnóstico de algunas patologías en el dolor abdominal agudo, no se recomienda como tanto en pacientes con estudio de sospecha de apendicitis aguda, porque más o menos el 68% de los casos tiene hallazgos inespecíficos en la radiografía, y aparte se han reportado sensibilidades de incluso del 0%, entonces pues es una imagen que no es de abordaje inicial para el paciente con apendicitis aguda. Por otro lado, pues el ultrasonido es una de las principales técnicas de imagen para el diagnóstico de la apendicitis y hay que resaltar que especialmente se utiliza en pacientes pediátricos. Y en cuanto a los hallazgos radiológicos del ultrasonido, podemos ver algunos como un diámetro transverso mayor a 6 milímetros, que este parámetro pues tiene una sensibilidad más o menos del 98%, pero tiene algo que es que el 23% de los pacientes adultos sanos tienen un apéndice secal con un diámetro transverso mayor a 6 milímetros. Entonces, cuando el diámetro va entre 6 y 9 milímetros, se debe considerar como indeterminado y se deben buscar pues otros signos de apendicitis. Algo que se me olvidó decir al principio de la apendicitis es que hay que saber pues principalmente que la apendicitis es un diagnóstico clínico, pues la mayoría de veces no se van a usar ni siquiera laboratorio ni imágenes, y principalmente pues es clínico, pero pues si se requiere pues de otros métodos para el diagnóstico, pues se podrían hablar de las imágenes. Entonces, siguiendo pues con el ultrasonido, otro de los hallazgos importantes de la apendicitis es un apéndice no compresible, porque normalmente el apéndice debe ser móvil y compresible, entonces cuando el apéndice no es no compresible, pues es un signo que me puede ayudar al diagnóstico de esto. Y por último, pues hay cambios inflamatorios de la grasa como alrededor del apéndice, que se ve como un aumento en la ecogenicidad, en la grasa pues periapendicular. Hablando un poco ya pues de la tomografía computarizada en apendicitis junto con el ultrasonido, pues son las dos modalidades diagnósticas más utilizadas para el diagnóstico de la apendicitis aguda. Y entre los hallazgos pues de la tomográficos pues son muy parecidos pues a los hallazgos que encontramos en el ultrasonido: aumento del diámetro transverso mayor a 6 milímetros, engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 milímetro, engrosamiento focal de las paredes del ciego, alteración de la densidad de la grasa periapendicular, y hay un signo que es muy específico de la apendicitis en la tomografía, que es el signo del target o signo de la diana, que esto se debe por un edema en la submucosa
o una estratificación pues de esta. Y la resonancia magnética, si bien es cierto que es una imagen que brinda una alta resolución del contenido abdominal, hay muchas limitaciones en cuanto pues a pedir esta imagen, porque tiene, pues primero su costo es elevado y tiene muy baja disponibilidad. Entonces, la indicación de la resonancia magnética casi siempre es puede ser como alternativa a la tomografía en niños con sospecha clínica de apendicitis, pero que el ultrasonido no sea como conclusivo. Listo. Entonces, en esta imagen podemos ver el signo de la diana, pues que ya, como ya lo dije, es un edema submucoso o una estratificación pues, del apéndice. Y se ve pues como literalmente pues como una diana así. Bueno, entonces hablando ahora un poquito sobre la colelitiasis. Pues la colelitiasis son cálculos en la vesícula y la configuración y la composición de los cálculos biliares varían pues dependiendo del paciente. Esencialmente pues hay tres tipos de cálculos que son los cálculos de colesterol, los cálculos pigmentarios y los mixtos. Solo el 20% de los pacientes que tienen colelitiasis tienen cálculos radiopacos que se pueden observar en las radiografías. Entonces pues hay por lo que identificar pues la imagen con gas es una de las características más importantes a la hora del diagnóstico, pero pues la radiografía no es como una ayuda diagnóstica que se utilice mucho en la colelitiasis. La ecografía pues es la prueba más útil para determinar la presencia de litiasis biliar, y la sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico de la colelitiasis es de un 95 o un 97%, siendo capaz pues de detectar hasta cálculos de mayores de 3 milímetros. En cuanto a la tomografía para la colelitiasis, se utiliza pues cada vez más en el estudio de abdomen superior, y la mayoría de cálculos en la tomografía pueden ser detectados con facilidad, excepto aquellos cuya densidad cercanas, pues cuya densidad esté como más o menos similar pues a la de la bilis, ¿cierto? Y aquí hay un signo muy importante que es el signo de Mercedes-Benz, que se puede ver como pues el signo del logo de Mercedes-Benz, y este sea es porque hay una presencia de gas en los cálculos biliares, que forma pues como ese patrón de estrella. Aquí en estas dos imágenes podemos ver bien claramente pues el signo del Mercedes-Benz, que pues esos que se ven como bolitas que forman la estrella no son como, pues yo pensé en un principio que eran como las paredes de la vesícula, pero no, en realidad son los cálculos que están llenos de gases, y eso es lo que me hace formar este signo. Bueno, entonces la colelitiasis, pues la colelitiasis es una enfermedad clínica que caracterizada pues por la inflamación de la pared vesicular, que se manifiesta pues habitualmente con dolor abdominal, más frecuentemente en hipocondrio derecho y fiebre. Y es una de las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo. Más o menos un 10% de los pacientes con dolor agudo presentan pues colecistitis. Entonces hay que tener muy presente pues este diagnóstico diferencial. La técnica de elección pues para el diagnóstico de la colecistitis aguda es la ecografía abdominal. Su sensibilidad y su especificidad son del 88 y el 80% respectivamente. Bueno, la radiografía simple de abdomen puede evidenciar hay veces litiasis biliar cuando son radiopacos en el 20% más o menos de los casos. Y la tomografía computarizada abdominal solo es necesaria cuando el cuadro clínico pues, del paciente permite como sospechar algunas complicaciones de la colecistitis, como por ejemplo abscesos perivesiculares, perforación vesicular y la colelitiasis gangrenosa. Solo en esos casos que se sospecha como las complicaciones se usa la tomografía. De resto, pues la técnica de elección es la ecografía abdominal. En estas dos imágenes, pues en las dos imágenes se ve como un engrosamiento de la pared vesicular,
y se ve el barro biliar, que es como ese contenido que está dentro que me dice que tiene cálculos. Y más que todo en la imagen derecha se pueden ver el barro biliar con ya cálculos presentes. Bueno, hablando ahora un poquito sobre la diverticulitis. La diverticulosis, en primer lugar, es una enfermedad que se caracteriza por la existencia pues, de múltiples divertículos en la pared intestinal. Esa es la diverticulosis, sin presencia de inflamación. Y si hay síntomas y complicaciones, ahí es que aparece la diverticulitis. Los síntomas pues, más frecuentes de la diverticulitis son dolor abdominal, meteorismo, que es como presencia de gas en las aguas intestinales, y cambios en los hábitos intestinales normales pues, del paciente. La radiografía usualmente pues, no muestra como hallazgos específicos de esta enfermedad y es anormal más o menos entre un 30 o un 50% de los pacientes. Entonces pues no es como tan usada pues, en el diagnóstico de la diverticulitis. Por otro lado, el ultrasonido, aquí hay como un debate porque muchos artículos dicen que el ultrasonido pues, es sensible y específico, pero en manos de un experto en el estudio, porque es muy difícil identificar pues, los divertículos en la ecografía. Entonces, sí se ve en la ecografía, es muy específico, pero tiene que ser pues, en manos de un experto. Y pues con respecto a la tomografía computarizada, en la actualidad es el examen de elección para el diagnóstico de la diverticulitis y tiene una sensibilidad más o menos del 93 al 98% y una especificidad del 80 al 100%. Los signos como más frecuentes de diverticulitis en la tomografía es un incremento en la densidad grasa pericólica, un engrosamiento de la pared del colon, presencias de masas que son como compatibles con flemos o con abscesos, y esos son como los signos más importantes en cuanto a la tomografía. Y el uso de resonancia magnética pues ha sido también cuestionado, como lo dije anteriormente, en las diferentes patologías por su poca disponibilidad y su alto costo. Antes se usaba el enema por contraste, que era que fue por mucho tiempo el estudio estándar para la investigación de pacientes con diverticulosis, porque me daba tanto el número como la localización de los divertículos, pero no dejaba como un pronóstico clínico claro, porque podría dar falsos negativos, inclusive daba entre 2 a 15% de falsos negativos. Entonces, pues actualmente el enema que se usa es el enema de bario con doble medio de contraste, que tiene una precisión diagnóstica casi como similar pues al TAC, y debe ser usado pues cuando el TAC no sea un recurso disponible pues en el centro de salud. En estas dos imágenes pues lo que podemos ver más claro pues es el absceso pericólico que es ocasionado por la diverticulitis, que es esa línea amarilla que vemos en la imagen. Bueno, ahora en cuanto a la obstrucción intestinal, es un bloqueo que no permite pues, el paso de comida ni de líquido a través del intestino delgado o intestino grueso, y las causas de la obstrucción intestinal pueden incluir adherencias en el abdomen que se forman por cirugías, como la cirugía bariátrica, como dijo ahorita Mariana, algunas hernias, cáncer de colon o determinados medicamentos. Y también puede ser por la construcción de un intestino inflamado por causas como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. En la evaluación pues, inicial de los pacientes con la obstrucción intestinal, la radiografía de abdomen aún como que permanece como estudio inicial en casos de no tener un tomógrafo disponible. Es decir, si yo tengo un tomógrafo disponible, lo primero que se usa es el tomógrafo, pero como en la mayoría de partes de centros pues, médicos no hay tomógrafo, el estudio inicial actualmente sigue siendo pues con la radiografía, y esta tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja, entre 69 y 57% más o menos, y una precisión diagnóstica del 60%. Es algo que no es tan
tan efectivo, pero se sigue usando como estudio inicial, por lo que les acabo de decir. Entre los signos radiológicos más importantes de la obstrucción intestinal se encuentra el signo de la escalera, que este lo que me indica es que hay niveles hidroaéreos en las diferentes posiciones de una misma asa. Y pues el signo de pila en moneda, que es una distensión de las asas intestinales gracias a la obstrucción. Y es muy importante decir que esto se da principalmente en el intestino delgado. En el intestino grueso no se va a ver el signo de pila de moneda, o sea, si hay obstrucción colónica no se ve este signo de pila de moneda, porque lo que me hace el hallazgo de pila de moneda son las válvulas coniventes, que casi siempre pues, que se encuentran en el intestino grueso, más predominantemente en el yeyuno. Listo. Por otro lado, pues la tomografía computarizada es el segundo estudio cuando la radiografía deja dudas en el diagnóstico y tiene una sensibilidad del 94 al 100% y una especificidad del 90 al 95% en obstrucciones de alto grado. En obstrucciones de bajo grado se prefiere más la enteroclisis por tomografía. ¿En qué consiste pues la enteroclisis? Es una colocación pues de un tubo nasoenteral por donde va a pasar un medio de contraste, y este tiene una sensibilidad más o menos del 89%, pero una especificidad del 100%, y me puede determinar el nivel de obstrucción y la causa de la obstrucción en un 90% de los casos. La resonancia magnética no es ampliamente utilizada, pues por último la resonancia magnética no es ampliamente utilizada obviamente, como dije anteriormente, por la disponibilidad, por su alto costo, por los tiempos largos que se necesitan para el escaneo del paciente, pero esta tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%, y me permite pues, determinar anatomía, funcionalidad, rasgos extraluminales, que me la hacen una buena ayuda a la hora de diagnosticar, pero que gracias a tantos limitantes que tiene, no se usa con frecuencia. Aquí pues en estas dos imágenes, en la imagen de la izquierda se puede ver el signo de la escalera, y en la de la derecha se puede ver el signo de pila de moneda, que esas como las monedas son las válvulas coniventes del intestino delgado. Listo. Entonces la pancreatitis aguda pues consiste en una inflamación aguda que es de inicio repentino, puede ser de mayor o menor intensidad, pero se caracteriza que tras el episodio pues, de inflamación se recupera de forma total tanto la forma como la función de la glándula. El mecanismo principal que desencadena la inflamación del páncreas es por alguna causa, la mayoría de veces cálculos biliares, que me hacen que lo que secreta el páncreas se quede como adentro de él y me empieza a hacer como una autodigestión del propio páncreas, y en casos más graves me puede ocasionar hasta autodigestión de algunos órganos vecinos. El diagnóstico de la pancreatitis aguda tiene 3 criterios, y de esos 3 criterios requiere 2 para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son estos criterios? El criterio clínico, que es dolor sugestivo de pancreatitis, que es la pancreatitis típica en dolor en cinturón. El criterio analítico, que son la elevación de la amilasa o la lipasa sérica 3 veces por encima del límite superior. Y pues el último es el radiológico, es decir, si un paciente tiene clínica sugestiva de pancreatitis y tiene parámetros analíticos como amilasa o lipasa aumentadas 3 veces encima del límite superior, no hay necesidad de hacer estudios radiológicos. Pero pues si no es el caso, si por ejemplo tiene el criterio analítico pero no el criterio clínico, o al revés, sí se requieren los estudios radiológicos. Entonces, hablando de estos, la principal técnica de imagen en la evaluación de la pancreatitis aguda sigue siendo la tomografía, que se realiza se va a realizar cuando el caso diagnóstico es incierto, es decir, cuando no cumple ni criterios clínicos ni criterios analíticos. También se hace cuando haya predictores clínicos de pancreatitis aguda grave, o si falla la respuesta inicial al tratamiento, hay deterioro clínico del paciente. El momento óptimo pues, para hacer la tomografía
es hacerla más o menos a las 72 horas después del inicio del cuadro clínico, porque es el tiempo más o menos que tarda en hacer que se tarda en hacer la necrosis y en hacerse visible en la imagen. Pero este tiempo es más que todo como para ver complicaciones. Entonces, y también pues la tomografía lo que permite principalmente pues es clasificar la pancreatitis aguda. Y hay una clasificación que es la clasificación de Atlanta que me dice dos morfologías de la pancreatitis aguda, que es la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. Entonces, hablando de la pancreatitis edematosa intersticial, pues es la más frecuente de todas y en esta se produce una inflamación no necrotizante del páncreas en el que en la tomografía con contraste la glándula suele mostrar como un engrosamiento ya sea focal o difuso y un como realce generalmente heterogéneo debido al edema. También se puede ver que la grasa pancreática o peripancreática puede estar estriada y puede observarse como pequeñas cantidades de líquido peripancreático, sobre todo pues en la cola del páncreas. La pancreatitis necrotizante constituye, pues que es el otro tipo de pancreatitis, constituye el 5 al 10% de las pancreatitis agudas y puede ser la pancreática el 5%, la peripancreática el 20% y la mixta, tanto peripancreática como pancreática, el otro 75%. En la tomografía computarizada, en la que es con contraste, la necrosis pancreática se manifiesta como con varias hipodensidades en el parénquima. Y pues aquí en esta imagen podemos ver signos, por ejemplo, en la imagen A hay un aumento del tamaño y como los contornos están mal definidos de la cabeza del páncreas, que no sé si alcanzan a ver bien, pero ahí se ve como un asterisco pues en el páncreas, que es donde está pues la normalidad. En la figura B, lo que se muestra es como una mayor extracción de la grasa peripancreática y en la C lo que se muestra es una colección de líquido peripancreática que está en la cola del páncreas. Listo. Hablando del absceso hepático, el absceso hepático pues es una colección de pus que está rodeado de una cápsula fibrosa que según su etiología se puede dividir en dos grupos, si es piógena o si es amebiana. La enfermedad es relativamente infrecuente en países desarrollados, que se reporta más o menos entre un 5 y 22 casos por 100.000 ingresados hospitalarios, o sea, es muy infrecuente. Y el diagnóstico pues, del absceso hepático se realiza por imagen en un 90%, es decir, la mayoría de veces el diagnóstico de absceso hepático va a ser por los radiólogos y no por clínica. Y también las imágenes pueden ayudar a identificar la causa pues, del absceso hepático. La ecografía actualmente es la herramienta principal para el diagnóstico del absceso hepático y tiene una sensibilidad del 85 al 95%. Este método puede identificar lesiones que son mayores a 2 centímetros. Y por otro lado está la tomografía, que ofrece como varias ventajas con respecto a la ecografía. Primero, pues tiene una sensibilidad del 95% y puede detectar abscesos de hasta 0,5 centímetros, lo que no hace la ecografía porque la ecografía es de mayor de 2 centímetros. También pues con la tomografía se pueden delinear pequeños abscesos cercanos al diafragma y en hígados grasos. También como la tomografía es un estudio global del área abdominal, se pueden detectar algunas patologías intraabdominales, incluyendo masas pancreáticas, neoplasia del colon, diverticulitis, apendicitis, que me puedan como decir el origen del absceso. Los hallazgos imaginológicos del absceso hepático son lesiones esféricas o ovoides, ecogenicidad variable, que en un inicio pues, del cuadro los pacientes suelen ser hiperecogénicos y van disminuyendo de ecogenicidad. Casi siempre pues, se ve como cuando ya está disminuido de la ecogenicidad, porque pues,
diagnóstico de estos pacientes es tardío. También se ve gas, que son focos ecogénicos, y se ven septos, debris o niveles dentro del absceso hepático. También, y uno de los signos más importantes en cuanto pues, a la tomografía, es el signo del racimo, que son como pequeños abscesos que coalescen o se juntan en una misma cavidad de mayor tamaño. En esta imagen, pues en la imagen de la izquierda, perdón, se ven los abscesos hepáticos por la ecografía, que se ven como lesiones hipoecogénicas, que la hipoecogenicidad es como cuando se ve negro. Entonces, pues esos huecos como negros son los que son los abscesos hepáticos. Y en la imagen de la derecha se ve el signo del racimo, que son varios abscesos pues como juntándose. Bueno, en cuanto a la isquemia mesentérica, es una, como les dije al principio, una afección poco frecuente que constituye una de las urgencias abdominales con peor pronóstico, o sea, es muy mortal. Su incidencia aumenta con la edad y parece pues que no tiene como preferencia del sexo, es igual en mujeres y en hombres. Representa aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes ingresados de manera aguda al hospital y su tasa de mortalidad está entre un 40 hasta un 80% de los pacientes. Esto se debe pues a la dificultad en la detección temprana de la isquemia y el escaso tiempo pues que hay en cuanto a la disminución del flujo vascular y a la necrosis intestinal irreversible. La principal imagen que se usa es la tomografía computarizada multidetector, que es la técnica de imagen inicial de elección para el diagnóstico de sospecha de isquemia mesentérica aguda, ya que presenta pues una alta sensibilidad y especificidad y además permite pues excluir otras causas de dolor abdominal agudo. La tomografía multidetector tiene una serie de ventajas, las cuales son velocidad en la que salen los resultados, un gran campo de exposición y también un territorio de cobertura amplio y una excelente tolerancia del paciente. Actualmente pues, la tomografía ha conseguido reemplazar a la angiografía con catéter, que antes era pues, la técnica de imagen inicial. Y actualmente pues, la angiografía de catéter, como es un procedimiento invasivo, solo está reservada para los casos en los que haya una sospecha de isquemia mesentérica no oclusiva o para el manejo endovascular. Esta técnica pues, me permite como establecer la sospecha de la etiología de la isquemia, si es una isquemia oclusiva, ya sea por una embolia o trombosis arterial o venosa, o si es no oclusiva, como por ejemplo un bajo gas. Y también me ayuda a orientar la gravedad pues, de los pacientes. Puede detectar signos de isquemia en la pared intestinal, ascitis, extracción de la grasa mesentérica, etc. En esta imagen pues, se ve una trombosis de la arteria mesentérica superior, como lo ven en la imagen pues se ve en la flecha blanca es donde está pues la oclusión y también se logran ver como unas calcificaciones por cambios ateroscleróticos en la aorta, tanto en el origen pues de la arteria mesentérica superior como en la aorta abdominal. Por último, vamos a hablar de la rotura de aneurisma de aorta abdominal. Primero, pues hay que saber que el aneurisma de aorta abdominal es una dilatación que frecuentemente es mayor o igual a 3 centímetros de diámetro y se producen por la debilidad de la pared que se afectan las 3 capas de los vasos, que es la íntima, la media y la adventicia. La principal ayuda en cuanto a imagen que se utiliza en el aneurisma de aorta abdominal es el TAC, pues en la ruptura de aneurisma de aorta abdominal es el TAC, ya sea contrastado o no, y en el cual se van a ver algunos signos de importancia. El primero pues es el hematoma retroperitoneal periaórtico, que se ven como imágenes de alta densidad en los estudios que son sin contraste. También hay un signo que es el signo de la extravasación de contraste, que sugiere un sangrado activo arterial.
Está el stranding periaórtico, que es más una estriación de la grasa mesentérica y en los tejidos blandos pues adyacentes. Y por último, pues está el signo del abrazo aórtico, que este me sugiere una ruptura contenida de aneurisma de aorta abdominal. En este signo no se observa la pared posterior de la aorta y eso es como lo que más caracteriza a este signo, que se ve una aorta fea en la que no hay como bien para visualizar la pared posterior de la aorta y se llama más que todo como abrazo aórtico porque hace como la mímica de abrazar las vértebras. En la imagen de la izquierda se ve un aneurisma de aorta con signos de ruptura contenida y la flechita amarilla me identifica pues un hematoma periaórtico y la flecha roja me identifica como el defecto de la pared aórtica en donde se produjo la ruptura. Y esta última pues es la del signo del abrazo aórtico que se ve claramente como pues es una arteria, es una aorta fea, no se logra como ver bien la pared posterior de la aorta y si ven bien pues se podría decir que está como entre comillas abrazando pues a las vértebras. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Mari y Juan José por esta presentación, estuvo súper chévere, felicitarlos por haberla preparado y por haberse lanzado a presentar.